Daniel López Rossetti es médico, es especialista en clínica médica, en cardiología. Entre sus múltiples actividades, es jefe de medicina del estrés del Hospital Municipal de San Isidro. Neuroendocrinología, psicofisiología, bueno, nombres complicados, pero son actividades de las que él nos va a hablar y además de todo esto, escribe. Hola, Hola Daniel. Irene, gracias por la invitación. Yo con los médicos que no conozco tengo un trato de usted, pero No, con los conmigo no, escritores... vos, Bueno, vos, vamos al vos. más fácil. Una de las cosas que me llama la atención es ese tránsito, ¿no? Entre el médico clínico, el médico cardiólogo, que de repente descubre que hay que hablar de la medicina del estrés, o asociar la medicina con el estrés. Yo creo que todo tiene que ver con las vivencias, ¿no? Ya en la facultad, en la UBA, en la Facultad de Medicina, ya tempranito hice la ayudantía en fisiología, fisiología es cómo funciona el cuerpo, y siempre me gustó fisiología y siempre me gustó la docencia, de hecho es lo que hago hoy día. La principal actividad tiene que ver con la docencia, tenemos una cátedra en la UBA de medicina del estrés, bueno, siempre me gustó. Y me acuerdo que en ese momento, estoy hablando año 77, lo que era hoy estrés se llamaba, y se llama hoy, síndrome general de adaptación, Irene, y eran 3 o 4 columnas no más en el libro de fisiología del doctor Hussey. Las cosas han cambiado, aparece la psiconeuroinmunoendocrinología clínica, etcétera, etcétera, y después una serie de vivencias personales me hicieron sufrir, y me hicieron enfermarme, entre otras cosas, en un momento de mi vida con bastante complicación, el fallecimiento de mi papá en el exterior y cosas que me hicieron sufrir. Tuve lo que pasa en estrés, que es un periodo de alarma, un periodo de resistencia y un periodo de agotamiento, donde a veces uno claudica en sobrellevar las cosas. A mí me pasó, tuve inmunodepresión, me enfermé de tuberculosis pleural, y tuve 18 meses de tratamiento que me sirvieron para dar vuelta en mi vida en varias cosas, y entre ellas surgió esto de dedicarle tiempo a la psiconeuroinmunoendocrinología y lo que hoy se llama medicina del estrés. Y habrá sido una lucha, ¿no? Porque introducir una jefatura de servicio en un hospital no es tan sencillo y vamos a hablar del estrés. Sí, no, se dieron una cantidad de cosas, ya estábamos haciendo el curso universitario de Medicina del Estrés y Psiconeuroinmunoendocrinología en la Asociación Médica Argentina, nos enlazamos con el Hospital de San Isidro, surgió la idea, las autoridades nos apoyaron en forma sucesiva y fundamos el servicio que ya cumplimos 10 años, ya llevamos 10 años de servicio y la verdad con muy lindos resultados. Y también con libros, ¿no? En este libro Equilibrio, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos, hablas de una falsa dicotomía entre razón y emoción. Sí, es verdad, es una falsa dicotomía, somos las mezclas de ambas cosas. Es habitual decir que somos racionales, ¿no? Y resulta obvio que somos racionales. Sin embargo, me gusta provocativamente decir, Irene, que no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan, que no es lo mismo, porque lo que es estable en cada uno de nosotros es la conducta de orden emocional. Uno decide lo que siente, en el fondo el corazón decide y la razón justifica. En el mundo del periodismo podría decir que uno emocionalmente toma una decisión y el cerebro, metafóricamente hablando, es la oficina de prensa que la explica al otro, la explica incluso a uno mismo. Pero las emociones nos marcan, los sentimientos nos definen, es lo que resulta ser más estable en el tiempo. Cualquier persona que es emocionalmente de un modo lo va a hacer toda su vida. Y racionalmente lo habitual es que cambiemos, que mejoremos, que uno vaya cambiando. Lo va a hacer, pero puede hacer algunas cositas para sufrir menos o darle un sentido al sufrimiento. Y eso es lo que hacen a veces los artistas, ¿no? Darle sentido a lo que sucede. Y en ese sentido que ellos les dan, nos vemos reflejados y nos ayuda a vivir. Al menos eso es lo que sentimos muchos. El arte a mí me llegó un poquito tarde, como muchos médicos nos dedicamos mucho a la medicina, estudiamos
y la carrera es larga, más la residencia, más la especialidad, después otra especialidad, pero el arte es algo que modifica, el arte es algo, de hecho, entra emocionalmente, entra sentimentalmente. Yo recuerdo, Sigmund Freud tenía una frase que era muy fuerte, ¿no? Que podemos analizarla en perspectiva y no coincidir totalmente, pero él decía que tres cosas cambian a las personas, que es el análisis, que es lo que él desarrolló, el psicoanálisis, el análisis, los viajes y el arte. Y claro, los viajes te abren la cabeza y el arte también. Bueno, yo creo que coincidiría con Freud en eso, totalmente de acuerdo. Claro. Y me parece que Daniel también, porque acá hay un libro en el que me gustaría detenerme, que es La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor. Y fascinación también, de fascinación que sentís con el personaje de Leonardo. Sí, sí, la verdad que me gustó siempre, me gustó como manifestación del Renacimiento, me gusta el Renacimiento, verlo cómo salimos del medioevo, y Leonardo siempre me atrajo en la doble convocatoria que me llama, que es el hecho de la función mental, para conocer la función mental de Leonardo da Vinci, nuestras propias funciones mentales y el arte. O sea, él era una mezcla de ambas cosas, como otros renacentistas, o sea, también como Miguel Ángel, como Donatello, como Sandro Botticelli, pero Leonardo para mí ejerce una atracción especial, también quizás por los estudios anatómicos y fisiológicos que hizo, que no son tan conocidos, eh, y lo que es conocido en él, que es el arte, en realidad pintó poco, hay unas 22 obras que se le Ya acreditan. vamos a ir a eso, pero a ver, hay un dato autobiográfico aquí en el libro que dice, decís en el libro que una de las experiencias más impactantes de tu vida fue conocer al curador, o sea, a la persona especializada en el Museo del Louvre de la Gioconda, a Vincent Delevan. Exactamente, fue para mí, bueno, me enlacé con él, entre otras cosas, con mail a través de la Facultad de Medicina de la UBA, iba a tener una reunión Irene con él de 5 o 10 minutos, estaba pactado así, y fue una reunión de 1 hora. Fue para mí muy, muy importante, me sentí en el Código Da Vinci, entrar al departamento de arte, estar con este hombre que es el que cada X cantidad de años retiran a la Gioconda y la estudian, sobre todo para ver su tasa de envejecimiento. Es una mujer de hoy de 520 años, sin lifting, o sea, no tiene todavía restauración, y la estudian, y para mí estar con él, y recuerdo que le dije cuando iniciaba las preguntas, y yo creo que ahí de algún modo se generó un enlace entre él y yo que hizo que una conversación que iba a ser corta durase 1 hora, y es que le dije que le iba a hacer una serie de preguntas cuyas respuestas yo ya conocía a Irene porque estaban al alcance del estudio, de la cuestión académica, pero que a mí me interesaba saber su opinión particularmente sobre esas preguntas, habida cuenta que él, sabiendo tanto de Leonardo y del arte del Renacimiento, debió haber sentido en algún momento que viajó en tiempo y espacio para conocerlo, como que está cerca del personaje. Y se ve que le gustó lo que le dije, se rió en forma condescendiente, como muy agradable, y me dijo gracias. Y me agregó, eso abrió una puerta, porque dijo gracias, y agregó, yo siempre digo, dijo Vincent Ledevian, yo siempre digo que no trabajo sobre Leonardo, yo trabajo con Leonardo. Entonces ahí se abrió una perspectiva, ya la primera pregunta tras eso no fue de arte, sino que la primera pregunta es si él consideraba que Da Vinci entre 1516 y 1519, cuando estaba en el castillo de Clos-Lucé en Amboise, a unos 250 kilómetros de París, fue feliz. Entonces esas dos cosas abrieron una corriente de diálogo que a mí me hizo viajar en el tiempo, y si bien yo hacía 20 años que estudiaba el tema de Leonardo y algunas de sus obras, se abrió nos seguimos mandando mails hoy. Y además se nota también un interés por
juntar lo médico, lo artístico y también introducirte como un escritor de ficción, porque acá le das la voz a la Gioconda, que es ella la que nos cuenta la vida de Leonardo. Sí, como yo ya había escrito algunas cosas de Leonardo, algunas de publicación científica y otras de lectura general, cuando tuve esta oportunidad de estar con Vincent Ledevian y admirando a la Gioconda en una situación casi privilegiada, de acá a ahí, y me quedé ahí también como una hora mirándola, Irene, pero así, mirándola mucho. Y solo porque la Gioconda siempre está llena de Bueno, gente. tuve esta oportunidad por el hecho de la entrevista, pero lo cierto es que en un momento me doy vuelta y Ana, mi señora que estaba ahí, me dijo, ¿qué pensás? Y le dije que la voy a hacer hablar, porque quiero que ella cobre vida y que cuente la historia de su creador. Entonces cuando ese primer capítulo comienza así, comienza que alguien siente caricias en el rostro, pero que después se da cuenta que esas caricias no eran manos, sino que eran pinceles. Y cuando logra ver, ve a su creador, Leonardo da Vinci. Entonces ella, al tomar conciencia y decir lo que siente, y es más, dice que el editorial, lo que ella escribe, porque es una narrativa en primera persona, está en letra cursiva y con más márgenes en el libro. Entonces en ese primer capítulo yo hago una bajada médica donde hablo de qué es la conciencia, qué es la mente, la teoría de la mente, el qualia y una cantidad de cosas. En el segundo capítulo, ella, al intercambiar el aire en el atelier de Leonardo, se hace depositaria de toda su vida, del conocimiento biográfico, y nos lo empieza a contar capítulo por capítulo, con datos biográficos ciertos, pero ella sufre cuando él sufre, ella está contenta cuando él está bien, sufre cuando lo arrestan por sodomía a la edad de 24 años, y entonces el libro es de ella, de hecho lo abre ella y lo cierra ella. El libro es de Daniel, que ahora se anima a ser un escritor de ficción también. No creo que lo vuelva a hacer, Irene, pero por lo menos me di el gusto esta vuelta porque le di vida, es lo que le dije a mi señora. Quería que ella lo haga, pero aparte porque siento que hay un vínculo entre la Gioconda y Leonardo. Siento que hay algo más. Y me explico como tratando de encontrarle una razón a lo que digo. Cuando Leonardo deja los estados italianos y cruza los Alpes para dirigirse a Clos-Lucé, que era el castillo que le había cedido Francisco I, el rey de Francia, para uso exclusivo de tanto que lo admiraba, entre el castillo de Amboise, donde estaba Francisco I, y el castillo de Clos-Lucé, que es el que le cedió Francisco a Leonardo, hay 500 metros. Y abajo había un túnel que sigue estando, no habilitado al público, pero une ambos castillos. Lo único que le pidió Francisco I a Leonardo da Vinci, tanto lo admiraba, lo único que le pidió por vivir ahí hasta el resto de sus días era poder hablar con él. Fíjate lo que era. Y yo hubiera hecho lo mismo en el caso de Francisco. Y cuando cruza los Alpes, Leonardo da Vinci lleva solo 3 obras. La Santana, la Virgen y el Niño, el San Juan Bautista y la Gioconda. Y ella, en la narrativa, pero yo creo que es cierto, pero es mi ficción, ella en la narrativa se siente más que los otros 2. Porque ella dice que a ella la considera más. Porque a la Santana o a la Virgen María, Leonardo nunca los conoció. Y al San Juan Bautista tampoco, pero ella sí. Y cuando conoció a la modelo, plasmó una imagen que después él termina creando, que es la Gioconda. Ella se siente en primera persona en esa tabla de madera de álamo. Entonces ella entiende que entre ella y él hay un vínculo especial. Y yo creo que sí. Porque hay un enigma muy grande. Ahora, la verdad que Santana, la Virgen y el Niño, para mí es una obra maravillosa, es obra también inconclusa, pero el vínculo enigmático está con la Gioconda. Hay algo, esa sonrisa, incluso ella lo dice al final. Ella cuenta que, no temo decirlo, te digo cómo termina. Ella termina en el final hablando
que muchas cosas le han pasado, porque en un momento yo le pregunté a Vincent Ledevian, porque tenía mi teoría o mi pensamiento o mi deseo. Cuando muere Leonardo, en Clos Lucé estaban esas tres obras, la Santana, la Virgen y el Niño, que termina estando en el Louvre. Después la otra Santana está en el National Gallery en Inglaterra, pero las tres grandes obras de él que él llevó seguían estando en Clos Lucé. Entonces yo siempre pensé, porque dícese que estaba en la habitación, que la Gioconda vio morir a Leonardo. Entonces le pregunté a Vincent Ledevian cuando terminaba la entrevista. Cerrando la entrevista le dije, una pregunta. La Gioconda estaba en Clos Lucé. ¿La Gioconda pudo haber visto morir a Leonardo? Y él también sonriendo dijo, me gustaría creer que sí. Leonardo tuvo una vida en lo afectivo de mucho dolor, de carencia. A ver, contanos acerca de la vida y si vos crees que esa vida también de alguna manera explica su vocación artística. Qué buena pregunta, porque sí, él fue hijo de un matrimonio ilegítimo. Su madre era Caterina, que era una campesina o tal vez una esclava, el padre un notario, un escribano muy importante, Serpiero, con lo cual él no tuvo algunos beneficios del matrimonio habitual, de un hijo legítimo. No tuvo educación formal, no aprendió latín, y lo cierto es que después lo terminaron separando de la madre a los 5 años, después lo separan de la abuela, a quien ella... La abuela era la segunda madre, Antonia, lo quería muchísimo. Ella lo llamaba él Nardo, con mucho cariño. Y después él va a estudiar a lo de Andrea de Verrocchio en Florencia, porque en última instancia lo lleva el padre. Y él debió haber sufrido mucho. Y si eso tiene relación con el arte, yo no sé si el dolor no tiene relación con el arte. A veces en el crisol del dolor se mueven cuestiones emocionales. Creo que es posible que haya tenido que ver tránsitos dolorosos en su vida con la capacidad de expresión artística. Es posible. ¿Era un artista o era un científico? Las motivaciones de Leonardo son muchas de los interrogantes que van apareciendo en el transcurso del libro, siempre mientras que la Gioconda nos va contando la vida de Leonardo. Sí, y viste que está esa sonrisa enigmática, porque ella se da un panzazo cuando ella habla de cómo él la creó, ¿no? Que es muy lindo. Y ella tiene esa sonrisa enigmática, que es típica sonrisa enigmática. Y la sonrisa enigmática tiene que ver con varias cosas, porque todo en Leonardo es enigma. Todo en Leonardo es enigma. Viste que la Gioconda hay algo que también tienen otras obras, pero la Gioconda particularmente, vos vas de un lado al otro y con los ojos te sigue. Eso tiene explicación científica. Ella ahí dice que esa fue una propiedad o una capacidad que su creador le dio para que ella pueda verlo a él mientras pero después cuando bajamos a la explicación decimos... Qué linda imagen, ¿eh? Linda imagen. Después tenía el ojo derecho, lo negro del derecho, la pupila un poquito más grande que el izquierdo. Eso se llama anisocoria. Mientras que la luz viene de arriba para abajo, de derecha a izquierda. Nunca podría tener el ojo derecho, el punto negro del ojo, la pupila más grande. Y Leonardo no se puede equivocar en eso. ¿Por qué lo hizo? Porque yo creo que Lisa Gerardini, su modelo, realmente tenía la pupila derecha más grande. En general, entre el 8 y el 10% de la población tiene lo que se llama anisocoria, que es diferencia. Entonces yo sé que él lo pintó realmente como los ojos que estaba viendo. La sonrisa es enigmática. Y es enigmática porque si uno se pone una hoja, vos tomás la Gioconda, cualquiera que lo quiera hacer ahora en Google, pone la imagen de la Gioconda y pone un papel, una hoja A4, dividiendo el rostro, la boca de la Gioconda en dos mitades. Y uno ve, una mitad no se ríe casi nada, la otra mitad se ríe un poquito más. Entonces cuando vos ves eso, como por cuestiones ópticas, lo que está en mi campo visual del lado derecho va a mi hemisferio izquierdo, y lo que está en mi campo izquierdo, visual izquierdo, va a mi hemisferio derecho, yo estoy mezclando las dos mitades de la boca, una que no ríe nada y una que ríe un poquito más. Entonces en mi cerebro se forma una imagen enigmática. Pero después ahí no termina. Cualquiera que quiera mirar la Gioconda y le mire derechito a los labios, a la boca, puede ver que se ríe un poquito. Pero en vez de mirarle la boca, le mira el entrecejo,
y clava la visión concentradamente en el entrecejo y con su visión periférica trata de ver la boca, va a ver que se ríe mucho más, por un fenómeno fisiológico más largo de explicar, y es que ahí la boca va a una parte de nuestro cerebro y de nuestra retina que capta las luces y sombras. Y como él pintaba en esfumato, que era diluir el óleo muchísimo para que no pase un color directamente a otro, sino transicionalmente de luz y sombra. Muchas capas. Acá llegó a tener 33 capas. El cutis de ella acá tenía 33 capas de óleo. De hecho, fue también una obra inacabada. Lo que te quiero decir es que es todo misterio. Y esa perspectiva atmosférica de Leonardo, que es increíble y que uno va logrando a veces cuando entrecierra los ojos y ve un paisaje y unas montañas a lo lejos y dice, esto Exacto. Es un poco Leonardo, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Y ella, al final, por más explicación científica que yo le quiera dar, ella al final, ¿sabés qué dice? Ella dice en un momento que ahora está en el Louvre bien cuidada, pero que Leonardo no solamente le dio la conciencia y la vida, sino que le dio y le enseñó lo que él supo hacer siempre, que es soñar. Y que ella sueña que un día, por la entrada del Louvre, iba a llegar Leonardo, la gente se iba a apartar, ante su caminata se iba a crear silencio y la iba a invitar a salir del Louvre, cruzar el Sena rumbo a la eternidad del Renacimiento. Y que iba a dejar atrás esa enigmática sonrisa cuya respuesta solo conocen ellos dos. Vamos ahora a este aspecto que como médico te llama tanto la atención y lo contás también y nos lo explicás también, cómo Leonardo corrige a Galeno. Sí, parece mentira, pero los estudios anatómicos y fisiológicos de Leonardo fueron extraordinarios. Galeno entendía, y la medicina galénica fue extraordinaria. Obviamente el aporte de Galeno es indiscutible, es un Hipócrates, como Sydenham o otros tantos, pero Galeno era extraordinario. Pero Galeno pensaba que el corazón tenía dos cavidades, ventrículo derecho e izquierdo, y él habla de dos cavidades más arriba de estas, que son las que conocemos hoy, la aurícula derecha e izquierda, pero después le agrega más vueltas todavía. A él le gustaban los rulos, él era homosexual y la llevaba bien su homosexualidad, y le gustaban los rulos en los hombres, en sus parejas, pero también a la Gioconda, si la mirás, tiene un pelo lacio y después le agrega rulos. Sobre el final de sus días, cuando tenía una sensación de dolor, de depresión por varias cosas, pintó las imágenes del diluvio, ahí ves nuevos rulos. Describió cuestiones hidrodinámicas por los vórtices y los movimientos del agua. Él tenía un enamoramiento mental, una capacidad mental, y describe el por qué se cierra la válvula aórtica. La válvula aórtica es la válvula que separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. La sangre sale por esa válvula y después tiende a volver un poquito más, hace un rulo de sangre en una cosa que se llama seno de Valsalva, que él describe antes que el anatomista Valsalva, 200 años antes, y explica por qué se cierra, por ese movimiento de torbellido. La ciencia descubre, Irene, en la década del 90, en Oxford, que lo que él dijo en 1503 era cierto. Y lo hace por las disecciones, ¿no? Porque se le permitía a Leonardo trabajar sobre cuerpos muertos e investigar, y hace como vaciamientos en cera fundida. Sí. Hacía disecciones, sí, hacía disecciones siempre donde estuvo, ¿eh? Lo hizo en Florencia, lo hizo en Milán, lo hizo en Roma un poquito menos porque lo tenía que hacer un poquito más escondido, pero igual el Papa lo autorizó. Sí, hacía disecciones. Describió lo que se llama el hombre centenario, así, hombre centenario. Vos fijate, esto es increíble. En Santa María Nuova, en el hospital, él hacía sus disecciones y había un hombre internado que tenía 100 años. Y el paciente muere y él hace la disección. Y describe un montón de cosas, pero una cosa que describe son las arterias, los vasos sanguíneos. Y dicen que eran duros, rígidos, poco flexibles, parecidos a las naranjas, que a partir de que el tiempo va sucediendo, la cáscara se va haciendo más gruesa y la pulpa más espesa. ¿Qué describió? La aterosclerosis.
Días después fallece una criatura de 2 años y él estudia las arterias de la criatura de 2 años y dice que son flexibles, dinámicas, fáciles de tocar y doblar y que eran como naranjas jóvenes. ¿Qué describió? El envejecimiento arterial. Describió no solamente la aterosclerosis, sino el mecanismo de envejecimiento. Uno tiene la edad de sus arterias y lo hizo en el 1500. Muchas gracias, Daniel. Nos dejás tanto para pensar y esto, ¿no? Sobre todo el crisol del dolor también puede ser transmutado en arte o en reflexión o en crecimiento humano. Exacto. Porque en épocas donde todo parece ser un llamado a la felicidad, nos sentimos como tal vez más aplanados Coincido. en esa felicidad y podemos encontrar aquí otras maneras de llevar bien la vida. Coincido en eso, Irene, gracias. Muchas gracias.